Y vamos a leer una escritura muy conocida en el capítulo número 6 del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Vamos a leer algo ya bastante conocido, pero que nos sigue dejando lecciones importantes que podemos tomar aún hasta el día de hoy. Vamos a leer los 22 versículos que tiene este libro, este capítulo, para que tengamos un panorama más amplio. De manera que si no decimos nada, pues la lectura será suficiente para darnos alguna enseñanza. Si lo tiene, dice amén. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron hombres de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, bastante larga, pero espero interesante. Oremos entonces, hermanos, al Señor, pidiendo su bendición. Buen Dios y Padre que estás en los cielos,
Señor, te damos gracias porque podemos adorarte y podemos bendecirte porque tú eres bueno. Señor, queremos hoy agradecerte por tu bondad, por tu misericordia, porque qué fuera de nosotros si tu misericordia no fuera cada día, cada mañana. Nos sentimos privilegiados de estar hoy vivos, agradeciéndote por todas las cosas buenas que tú has hecho para con nosotros y aún por aquellas que harás por nosotros. Queremos hoy, Señor, invocar tu nombre sobre estas vidas que han enviado sus peticiones, sus necesidades, para que conforme a tu misericordia tú les bendigas, tú les fortalezcas, tú les ayudes, Señor, en cada una de sus necesidades. Señor, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y como dice tu palabra, torre fuerte es tu nombre. A él correrá el justo en el día de la angustia. Lleva tu bendición hacia ellos. Alivia su carga, Señor. Dales la salida que sus vidas necesitan. Y glorifica tu nombre, dándoles la respuesta que sus vidas necesitan. A la vez que te rogamos que tu buena palabra venga a llenar nuestros corazones, a fortalecer nuestras vidas, a darnos, Señor, la fuerza que necesitamos y a nutrirnos de tu gracia y de tu bendición. Padre, lo pedimos hoy, agradecidos en el nombre de Jesús, para quien sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Y amén. Toma su lugar, hermanos. Uno de los eventos más sobresalientes del mundo antiguo, que sin duda alguna quedó marcado en la conciencia de todos los que sobrevivieron y aún hasta las generaciones posteriores, ha sido el evento del diluvio, que fue una catástrofe que, según se sabe, abarcó el globo entero. Y se sabe eso porque no solo los judíos registran detalles de ese evento, sino que todas las culturas de la tierra, de alguna manera, tienen registros acerca de una inundación colosal, como las que el libro de Génesis capítulo 6 y 7 registran. Sin embargo, hermanos, a pesar de que es un evento colosal, queremos aprovechar las enseñanzas que esta situación nos deja para tomarlas nosotros y aprender a ver aspectos como no solo la justicia de Dios, no solo la condición humana, sino también ver entre esas cosas la misericordia de Dios en favor del ser humano. La Biblia enseña, hermanos, que la humanidad había comenzado a multiplicarse de una manera, digamos, muy pronunciada. Y dice la Biblia que como consecuencia de esta multiplicación de las personas, obviamente el pecado también, que ya se había filtrado en la raza humana, también tenía que multiplicarse. Y como esta es una cuestión bastante relativa, a mayor número de gentes, pues igualmente habrá más pecado, habrá más violencia, habrá más de lo malo, y no siempre ocurre lo contrario, que tendría que haber más bondad, más justicia, más veracidad. Y lo que ocurrió aquí es que dice la Biblia que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, dice la Biblia que la simiente, digamos, llamémosle santa, que es la descendencia de Set, que había estado por años guardándose, manteniendo el temor de Dios, y que había logrado, digamos, mantenerse intachable, digamos, aislada, casi inmunizada del mal. Resulta que para esta época que describimos aquí, o que se describe aquí en el capítulo 6,
ya la religión, digamos, normal, la gente que buscaba a Dios, estaba como ya perdiendo aquellos principios y aquellas verdades sobre las cuales ellos se habían educado y se habían criado. El versículo 2 dice que al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, empezaron a tomar para sí mujeres, dice, escogiendo entre todas. Aquí los hijos de Dios son aquellos que habían descendido de Set y que se habían mantenido, digamos, bastante ajenos de la línea de Caín, que era pues el individuo que había sido asesino, mató a su hermano Abel, que había pues promulgado que había, digamos, era el padre representativo de todos los que no tenían temor de Dios. Ahora resulta que los hijos de Dios, los que se habían mantenido en la línea del Señor, o digamos los cristianos, si le pudiéramos dar un nombre, estaban ahora haciendo cosas que no eran muy correctas. Y como usted puede bien ahí notar, dice que ellos comenzaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas. Y esto de alguna manera, hermano, nos habla de que solo se fijaron en el aspecto puramente físico. Además de transgredir la verdad que los había mantenido unidos y que los había, digamos, llevado a una posición de excelente relación con Dios, ahora resulta que estaban viendo que las hijas de los hermanos, digamos, descendientes de Caín eran hermosas, y eso fue solamente lo único, lo que, como dice acá, vieron para poder ellos establecer relaciones maritales, matrimoniales y de todo tipo, que resultó al final en un fracaso. Ya la Biblia, hermanos, más adelante, y usted recordará, por lo menos en las cartas de Pablo, señala que como un consejo a los cristianos que dice, no os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene Cristo con Belial o la luz con las tinieblas. Ese es un consejo, hermanos, que sigue vigente, porque casi siempre los malos van a terminar corrompiendo a los buenos, casi siempre. Y es muy raro que el bueno termine conquistando o reformando al malo. Casi siempre se da en la primera relación, es decir, que el malo arrastra al bueno, y muy pocas veces el bueno arrastra al malo. Entonces aquí tenemos que estos hijos de Dios, como se les menciona, rompieron ese principio y empezaron a ver en las mujeres pues un buen atractivo, es decir, solo vieron lo físico, solo vieron lo que está por fuera, que es casi siempre lo usual y lo que ocurre incluso hoy en día, en donde las personas que quieren establecer relaciones o matrimonios no pueden ir más allá del físico. Se creen que lo estético o lo físico es lo que importa, y realmente lo que importa más que lo físico es lo que está adentro. Lo físico es deteriorable, es decir, con los años puede afectarse. Lo que está adentro no se deteriora, si es bueno permanecerá. Pero aquí pues lo que importaba era, como dice acá, vieron que las mujeres eran hermosas y empezaron a escoger dentro de todas. Ahora, eso produjo pues cierto desagrado de Dios, y dice la Biblia en el versículo 3 que leímos, que Dios llegó a decir esta verdad: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Lo que quiere decir este versículo es que Dios siempre está en nosotros, como poniendo un alto, como resistiendo el pecado, como haciéndonos conciencia para que nosotros no cedamos ante las tentaciones que suelen ocurrir o que suelen darse. Pero esa gracia que Dios da de querer reprimir o contener el pecado no va a ocurrir
toda la vida ni siempre. Y eso es lo que está diciendo acá. Que Dios llegó a decir, bueno, no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre. Yo no voy a estar todo el tiempo como evitando pues que ocurra la tragedia. Sin embargo, dice acá que el hombre tendría un tiempo de vida suficiente como para poder hacer las correcciones necesarias. Y por eso dice acá que el Señor dice, Él es carne, y usted sabe que cuando hablamos de la carne, no necesariamente del cuerpo, sino como lo expresa la carta a los Gálatas, que las obras de la carne son malas. Realmente el hombre está más dominado por los instintos carnales. El alma nuestra es más consecuente, más dada a ceder ante las cuestiones carnales que ante las cuestiones espirituales. Porque dígame usted, ¿a quién no le gusta el placer? Sea como sea. Por poner una cuestión de la carne, no necesariamente tiene que ser malo. Si es malo, peor. Pero dígame usted, ¿a quiénes le gustan las cosas del espíritu? ¿A quién le gusta orar? A nadie. Si el orar es una disciplina. Cuando uno se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que siente usted? ¿Ganas de orar? No, ganas de tomar café, ganas de comer, de ir un buen desayuno. Eso es lo que uno siente. ¿A quién le gusta ayunar? ¿A quién le gusta hacer ejercicios espirituales? A nadie. Ese es algo que cuando se pone o se hace requiere una disciplina, requiere un esfuerzo, requiere una entrega, requiere una energía fuerte. Por eso usted ve que la gente, si ahorita hiciéramos una encuesta de cuánto oramos hoy, nos sorprenderíamos. Que todos oramos, si al caso, menos de 10 minutos hasta ahora. Raras excepciones de aquellos que ya tienen disciplina. ¿Pero por qué no oramos siempre? Porque es un ejercicio que es motivado por el espíritu, no por la carne. Y como es algo difícil, ¿quiénes leyeron hoy unos 10, 20 capítulos? Solo los que tenemos obligación de hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decirle con que siempre nuestro ser va a estar inclinado más hacia la carne? Y por eso dijo el Señor, el hombre es carne y no voy a estar toda la vida. Dios va a poner un límite. Dios llega un momento en que Él dice, ya basta de estarte ayudando. Así es que de aquí en adelante, si no tienes conciencia, si no tomas precauciones, vas a ver las consecuencias de lo que la carne produce. Y la Biblia dice que el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción y muerte. Pero el que siembra para el espíritu tendrá vida y paz. Entonces vean los resultados. Entonces, lo que tenemos en el versículo 4 es que el Señor dice, bueno, va a llegar el momento en que yo ya no voy a continuar resistiendo. Mi espíritu no va a contender con el hombre, porque él es carne. Pero tendrá un buen tiempo. Y dice, serán sus días 120 años. Es que una vida. El hombre antiguo era bien longevo, duraba mucho. El hombre moderno está cada día acortando su vida. De tal manera que, según las normas de la Biblia, hoy estamos en otra escala más baja. Dice la Biblia que hoy en los más fuertes durarán, ¿cuánto? De 70 a 80 años. O sea que algunos ya olemos a ciprés, ¿verdad? Ya nos queda poco. Imagínense, yo tengo 54 años, ¿cuánto me faltarían para 80 si es que fuera el máximo? ¿Ah? Una nada. Pero ya los que tienen 65, 66, 67, 68, 77, eso ya les andan midiendo. Ya las funerarias le llaman seguido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya tienen que ir comprando su pedacito en el cementerio si es que quiere que lo entierren dignamente. Porque hoy esa es la nueva límite que hay, 70, 80. Algunos están viviendo de gracia sus añitos más, porque Dios es bueno. Pero entonces, aquí eran 120. Y dice el Señor, no contenderá mi espíritu
con el hombre por siempre. No voy a estar toda la vida, pues él es carne, pero serán sus días 120 años. Ahora, como resultado de la corrupción de la clase santa, de la clase de los hijos de Dios, con la mezcla de los matrimonios mixtos, como se le llaman, o con los impíos, dice la Biblia que nacieron hombres gigantes, aunque ya habían gigantes en la tierra, no eran los únicos, pero de esa relación hubieron gigantes, personas que llegaron a ser valientes desde la antigüedad y que fueron hombres de mucho renombre, es decir, personas que llegaron a ocupar, no solo eran gigantes en estatura, sino que llegaron a ocupar, como dice el versículo acá, 4, posiciones de conducción, posiciones de altura, posiciones de dominio, posiciones de poder. Y fíjese usted que cuando los gigantes o los magnates o los grandes de la tierra son malos, el pecado se vuelve peor. Ya es una gravedad que haya pecado en las clases bajas, en la gente pequeña. Usted recordará cuánto eran los pecados o lo malo que había hace 50, 100 años. Póngale, pues uno salía a la calle, yo todavía me recuerdo que sí habían asesinos, habían violadores, pero eran bien escasos. Lo que más habían eran borrachos. Y esos borrachos pendencieros que venían en la calle gritando con el corvo deshojado, eso es lo que yo me acuerdo de la época de maldad de esas, de ahí por el 70, que es donde más tengo memoria. Entonces, pero ¿qué ocurre cuando el pecado ya no solo está en la clase baja, en la capa baja? ¿Qué ocurre cuando el pecado está en esferas de gente que manda, de gente que tiene honor, de gente que tiene poder, de gente que tiene dinero? Entonces el pecado se vuelve más grande porque va casi equiparado con la posición, y por eso es que hoy usted va a ver pues cómo la violencia está en una situación incontrolable, de tal manera pues porque ya la violencia no está en las clases bajas, la maldad no está ahí, la maldad hoy está en los que tienen dinero, en los que tienen puestos, en los que tienen grandes decisiones, y la corrupción ha llegado a niveles jamás pensados, porque como lo dice acá pues, esos valientes productos de los matrimonios mixtos de los hombres de Dios con las mujeres, que eran los hijos de Caín, produjeron gente de valor, pero gente que no usó su posición para el bien, sino que lo usó para el mal. Y dice el versículo 5, es lo que le estoy diciendo, que cuando eso se produjo, que hasta los grandes la maldad llegó, dice la Biblia que vio Dios que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí tenemos la fuente de la maldad del hombre. Por eso es que los programas que se quieran hacer para querer rehabilitar al hombre en su maldad no van a funcionar si estos no atacan la verdadera fuente de donde produce o de donde nace la maldad. Y aquí ve a Dios, que Dios está viendo el origen de esa maldad que había en la tierra. ¿Y dónde está la maldad? ¿Usted cree que la maldad está en las cantinas? ¿Usted cree que la maldad está en la cocaína? ¿En las armas? No. ¿Dónde está la maldad? En el corazón de las personas, en la mente de las personas, en su imaginación y en sus planes. Ahí está la maldad. Y por eso es que una reforma que quiera enderezar la situación de hoy en día debe de pasar por conseguir la medicina que ataque la fuente, la raíz, y no que ataque las ramas, que ya son las consecuencias o los hechos concretos de la maldad. La maldad está en el corazón, ahí fue donde Dios la vio, dice el versículo 5,
y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero ¿de dónde brotaba la maldad? Dice acá que la maldad brotaba del designio de los pensamientos del corazón de ellos, que era solamente el mal. El corazón y la mente se habían fusionado para pensar y hacer las cosas para mal. Y una de las cosas que está hundiendo a nuestro país es el egoísmo, es la ambición, es el querer tenerlo todo, lo que existe, ese deseo de poseer, ese irrespeto a la persona. Eso no nace, hermanos, de que, como quieren pretender decirnos ahora los psicólogos, ¿vea? Que el producto, el fenómeno de las maras es producto de mujeres solteras. ¿Cómo va a ser eso? Que la gente ahora es mala porque no recibió amor de sus padres. Así lo quieren ahora tipificar. Eso es mentira. Hay mucha gente que ni siquiera ha conocido a su madre porque lo dejaron abandonado y son excelentes personas. Hay gente que se ha superado solo con su madre y ha llegado a ser una gente honorable. Es que la maldad no está en eso. La maldad está en el corazón de las personas que lo quieren todo para disfrutar y para hacer malo. Y si no tienen algo, van a inventar y hacer cualquier cosa para quitar. Y si alguien no tiene, va a robar. Y si alguien ve que el robo no tiene castigo, va a seguir robando y va a ser un hábito. Y como hay una impunidad, porque usted puede ver, ahora existe una impunidad que a usted lo matan. Aquí matan 10, 12 personas a diario y no hay investigaciones de nada. Aquí agarran corruptos, agarran gente con grandes crímenes de corrupción y salen de la cárcel a los 2, 3 años. ¿Verdad que sí? ¿Usted se recuerda de aquella etapa de INSEPRO, FINSEPRO? Por no hablar de las más recientes, voy a hablar de las de hace años. ¿Dónde cree que están los que se robaron esas millonadas? ¿Ah? Ya están libres. Imagínense que cuando capturaron a uno de ellos, no le hallaron pero ni siquiera un clavo. Estoy hablando de crímenes del pasado, no de los ahorita, porque no conviene. Pero se sabe. Se sabe. Entonces hay una impunidad. ¿Cómo vamos a combatir así? Pero ¿dónde está la fuente de la maldad, de la violencia, de la situación de esa época y de ahora? Aquí. El Señor Jesús dijo que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y dice la Biblia que del corazón salen los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, las mentiras, todo lo malo, todo lo que existe sale del corazón. Ahí está la fuente. Por eso la medicina no puede ser que usted haga una cancha deportiva. No puede ser entreteniendo a los jóvenes ahí en los institutos hasta las 3 de la tarde para que no se ocupen. No. La medicina está en llevarles a Cristo al corazón de ellos, para que el Cristo de la gloria pueda impartir sus verdades, pueda impartir su carácter, pueda impartir su amor y su bondad, que es lo que hace falta hoy. Dios vio que el corazón del hombre y la mente solo maquinaban únicamente el mal. No hay otra fuente. Y dice la Biblia que eso, versículo 6, le pesó a Dios, le produjo un enorme pesar, como cuando usted ha criado a sus hijos y le ha dado lo mejor, y resulta que todo lo que usted les ha dado y les ha proporcionado lo han ocupado para el mal. Cuando usted ve crecer a sus hijos y son maleducados, no le respetan, no le agradecen, no le honran, al contrario, lo denigran y lo maltratan, le estafan, le roban. ¿Cómo se siente usted? Dice, qué lástima, tanto tiempo que invertí en mi hijo y es un patán.
En vez de ayudarme, me estorba. En vez de darme, me quita. Y se han sabido casos, hermanos, donde los hijos han matado hasta a sus padres. Yo recuerdo uno de aquí, donde el muchacho se autosecuestró. Fíjese, se autosecuestró para sacarle el dinero a su pobre padre. Fíjese a lo que llegan los hijos. Y fue tonto porque lo agarraron. Dice, ¿cómo cree que usted que se sintió su papá cuando se da cuenta que el que lo estaba extorsionando era su hijo del alma? ¿Se sintió triste? Por supuesto que sí. Así se siente el Señor cuando ve al hombre enfrascado en una ruta de perdición, de maldad, de crimen, de violencia. Dios no diseñó la tierra y el mundo para que nos matemos. Hoy estamos peor que en la selva, porque el león caza porque tiene hambre. Raramente caza por placer, siempre caza por hambre para llevarle a sus crías. Los animalitos cazan, sí, son depredadores, pero porque tienen hambre. Pero el hombre es el único que mata por placer, por infringir daño. Y hoy usted sale y no sabe si va a llegar. Bueno, hoy ni las iglesias están a salvo, hermano, las asaltan. Hoy los quieren matar hasta en la iglesia. Hace ya unos años, un amigo que es pastor de la central, le rajaron la cabeza por quitarle algo en la iglesia, en el parqueo de la iglesia, porque está en una zona peligrosa. Si usted va a la Santa Lucía, se va a ver que tienen seguridad privada. Imagínese usted. ¿Cuándo se había esto que las iglesias tienen seguridad privada? Es decir, gente con armas. Como ya no alcanza la fe, pues hay que ayudarnos. Es increíble. Bueno, si la vez pasada se llevaron una pedalera de ahí, pues. Imagínese usted, se la robaron. Si usted deja su Biblia, tenga cuidado. Si deja su cartera, tenga cuidado. Entonces vea usted, mira al que está a la par y dígale, cuidado. Hoy usted no confía en nadie, ¿o sí? ¿Usted puede confiar en el vecino? No, simplemente no. Pero no es de la persona que se desconfía, sino del tiempo, ¿verdad? Ese es el dicho. Estamos en una situación tremenda. Hemos llegado a un punto donde Sodoma jamás llegó, ni Gomorra jamás llegaron. Porque si usted se acuerda, en Sodoma por lo menos había alguien que era hospitalario. Pero hoy, ¿cómo se puede hacer eso? Yo me recuerdo cuando estaba cipote. Yo vivía en un pueblo que se llama Oratorio de Concepción, aquí por Guayabal, adelante de Guayabal o de San Martín, bueno, como usted quiera. Y en esas épocas la gente hacía peregrinación para ir a la romería de Guayabal. Y era un desfile de gente. Y entonces la gente que venía a saber de Dios sabe dónde, pasaba por la casa. Y simplemente a veces ya en la noche decían, Señor, nos dan posada. Y yo recuerdo que mi papá o mi mamá decía, ahí está una hamaca, baje la hamaca y pase la noche. Y la gente baja la hamaca, dormía, a las 4 de la mañana ya no estaban, no se llevaban nada. Dele posada hoy a alguien. Lo violan. Si son demonios. Y si no lo violan, lo van a sacar el siguiente día. Y no se puede. Pero la pregunta es, ¿por qué no se puede? Porque el designio del corazón y de la mente solo es hacer el mal. Hay una producción de maldad increíble.
Y cuando Dios vio a su gente, a su pueblo, a sus hijos, a las criaturas que Él había hecho, le pesó en su corazón y le dolió, dice el versículo 6, le dolió en su corazón y lo llevó a tomar una decisión drástica. Hermanos, la maldad es algo que tiene o que llega a un punto que no se puede controlar. Y la decisión que Dios tomó en el versículo 7 es que dijo: voy a raer de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que es creado, desde la bestia hasta el reptil y las aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. No era para esto que yo los crié. ¿Para qué cree que Dios nos crió a nosotros? No para que nos matemos y nos odiemos y nos estafemos y nos robemos y nos hagamos daño. No, Dios no nos crió para eso. Dios nos crió para mejores cosas. Dios nos crió para que nos amemos, nos ayudemos y nos consolemos los unos a los otros, ¿no es cierto? Para que podamos vivir en comunidad, seamos personas que aprendamos los beneficios de la unidad. Y ahora que estamos exterminándonos como nunca antes, porque ni siquiera en la guerra hubo tanta inseguridad como ahora, y una guerra que duró 12 años, no creo que fueron meses, ni las 100 horas de Honduras, de la guerra de Honduras en el 69, fueron 12 años de una guerra que a saber para qué sirvió. Hace poco hablaba con uno de los que peleó, ¿verdad? Porque fui a Perquín a conocer ahí el Museo de Guerra, y entonces ahí el que nos andaba entrevistando le preguntamos: ¿y qué ganamos con la guerra? ¿Sabe qué nos dijo? El que usemos el color rojo. Así me dijo, yo quedé sorprendido. Porque le dije: eso es todo, si yo ya lo usaba desde hace antes. Entonces él dijo: no, es que mire, nosotros aquí estamos todavía, pero mire ellos dónde están, que no sé qué, que no sé cuál. Ahí vimos el carro de don Chafijanda, el vehículo del señor Villalobos, que fueron comandantes, firmantes de los acuerdos de paz, y otros pertrechos ahí. Nos dan una clase ahí, la radio Venceremos, los aparatos y un montón de cosas. Interesante, porque hay que saber de todo un poco, ¿no cree usted? Pero imagínense, eso ahora es una caricatura, lo que vive ahora la gente. La gente se está yendo del país. Hace poco conocí un amigo, le desmantelaron su negocio y tuvo que irse, pero de urgencia. Porque no son gente con que usted puede resonar, son gente que quieren hacerle daño. Porque su corazón y su mente ingenian el mal. Y Dios dijo: no, con esto no se pueden reformar, lo voy a destruir. Y Dios toma la decisión de cortar sin misericordia este tipo de personas. Ahora fíjense que en el versículo 8, hermanos, ocurre algo interesante. Dentro de toda aquella gente mala aparece una gente buena. Y le quiero llamar la atención a esto porque, hermano, cualquiera es religioso cuando la religión está buena, ¿verdad? Ustedes saben que hoy hay una moda de evangélicos. Hoy hay evangélicos por todos lados, aunque no sirven, pero hay. Hoy cualquiera dice Dios le bendiga, en cualquier lugar se saluda como cristiano, se cantan cosas cristianas, y pareciera que el cristianismo es el 44%, según leí una estadística por ahí, no sé si ya subió o bajó, y que quiere decir que de 100 habitantes, 44 supuestamente son evangélicos. Pero uno no ve cambios, porque los evangélicos están peor o igual que los mundanos. Pero fíjense, Noé aparece en esta escena donde la gente era mala. Noé aparece en una escena donde la maldad estaba al tope. Noé aparece viviendo en una generación perversa como no ha habido otra, parecida quizás a la nuestra. Y allí este hombre demostró que se puede vivir bajo la voluntad de Dios.
Y dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué halló gracia? Porque dice el versículo 9, esta es la historia de Noé. Dice que Noé, ¿qué era Noé? Versículo 9, un varón justo. Dice que era perfecto en sus generaciones. Perfecto en el sentido que era estable, no que era impecable. Era perfecto, era un hombre de virtud. Era un hombre muy correcto. Y oiga esto, que era un hombre que caminaba ¿con quién? Con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que en medio de la peor maldad que existe, en medio de la peor corrupción que existe, en medio de la violencia que existe hoy, en medio de las situaciones más adversas, podemos serle fieles a Dios si queremos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren serles fieles a Dios? Entonces demuéstrelo, no siendo como el mundo, no actuando como el mundo, no viviendo con el mundo. Demuestre que usted camina con Dios a pesar de. Demuestre que usted va a ser estable, intachable a pesar de. Demuestre que usted va a honrar los principios y las verdades de Dios a pesar de que otros no. Demuestre que usted va a ser leal aunque otros no sean leal. Van a ser correctos aunque otros no lo sean. Porque ese es el mundo que nos entorna, que nos mueve o que nos rodea. Pero nosotros debemos de honrar a Dios siempre porque se puede. Y Noé lo demostró. En medio de una generación que pensaba mal, que actuaba mal, que hacía las cosas mal, que estaba hasta sentenciada ya, él podía vivir correcto para con Dios. Quiere decir que podemos. Hermano, ante la injusticia que ahora hay, nosotros tenemos que ser justos. Ante la intolerancia que hay hoy, nosotros tenemos que ser tolerantes. Ante la falta de amor, aunque ayer se celebró el Día del Amor, cosa que es una mentira, porque solo en ese día se dicen cosas bonitas. Es que el amor no tiene un día, hermanos, es todos los días. Es como el Día de la Madre, ¿verdad? 364 días no tienen madre, son sin madre. Pero un día, allí sí se vuelven melosos y todo lo demás. Qué hipocresía, ¿verdad? Si yo fuera madre, así le dijera a mi hijo. El Día del Padre ni lo menciono porque ese ni se menciona. Ese es el día del chucho, le digo yo. Pues sí, porque solo lo usa el comercio, pero yo no recuerdo que escenas de hijos con mi padre. ¿Qué? No recuerdo ni una, pues, que me haya llamado la atención. De la madre, sí, ¿verdad? Hasta canciones hay. Pero ¿y qué tenemos que hacer nosotros en medio de una generación tan mala, adúltera y perversa? Ser correctos como lo fue Noé. Ser hombres de bien. Si otros hacen mal, nosotros hagamos el bien. Si otros hacen violencia, nosotros hagamos paz. De hecho, uno de los saludos cristianos es esa. ¿Sabe cómo saludaba el Señor Jesús a sus discípulos? Paz. ¿Cuántos saludan así? Nunca hemos saludado a paz. Los judíos así saludan. Shalom. 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 Baruch Shem. Bendito el nombre del Señor. Así es. Me la puedo porque una canción dice así. Baruch Shem Lobo León de lado. Bendito el nombre majestuoso de Dios. Porque es una canción, me lo aprendí. Pero fíjese, tenemos que ser como Noé, vivir como Dios manda en medio de los tiempos más difíciles. Y por eso la Biblia lo pone ahí. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Si era el único que brillaba en aquella oscuridad.
Era el único que mostraba una actitud diferente, distinta. Era el único que se le miraba otro espíritu, otro pensamiento, otro corazón, otra imaginación, otro actuar. ¿Cómo nos mirará Dios a nosotros? Hay cristianos divorciándose. Y otros no lo están haciendo, pero ya están pensando hacerlo. Ya no aguantan a la vieja o al viejo. Y andan de cocolitos, ¿verdad?, con otros o con otras. No son correctos en su manera de proceder. Actúan como un impío vulgar. En sus negocios, a quien es más animala. Y uno dice, y fíjese lo que ocurre, hermanos, siempre que la maldad se multiplica, el juicio está a la vuelta de la esquina. Porque Dios odia, aborrece el pecado, pero ama la justicia y la verdad. Y mire, dice el versículo 10, que Noé engendró 3 hijos. Y aquí tenemos sus nombres, Sem, Cam y Jafet. Y mire cómo estaba la tierra, versículo 11. ¿Cómo estaba? Dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Y oiga esto, y la tierra estaba ¿qué? Llena de violencia. ¿No le suena parecido a estas cosas? Mire, hoy estamos en algo donde la gente ya está huyendo de sus hogares. Y eso es lo peor que a uno le pueda pasar. De hecho, la Constitución dice que nadie nos puede correr de nuestro hogar, porque el hogar nuestro, la casa nuestra es sagrada. De hecho, ni siquiera la autoridad puede entrar. No pueden allanar su morada, a no ser que sea con una orden judicial. De lo contrario, su casa, su vivienda es impenetrable. Bueno, eso es lo que dice la Constitución. Pero ¿qué dice la violencia? Si a usted ya no lo quieren, le dicen váyase. Y son amables cuando le dicen váyase. Uno dirá, mire, yo he oído eso. Espérese, a usted no le ha tocado. Espérese que le manden un su anónimo y ya va a ver. Van a perturbar su paz y su tranquilidad y su quehacer. Su vida va a cambiar. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar de la mano de Dios. Porque el único que nos puede guardar es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen. Porque Él los defiende. Ya si el ángel se deja pasar es maleta. Pero no hay quien viole el cerco que Dios establece. La tierra la maldad ya era mucha. Ahora la tierra toda estaba corrompida y llena de violencia. Es que la violencia, hermanos, es el fruto de la frustración y de los deseos malos que no pueden obtenerse de manera correcta. Usted quiere tener dinero, qué bueno, trabaje. O juegue lotería, tal vez se saca un loterillazo, cosa que no es cierto. No ocurre eso, ¿verdad? Además, los juegos de azar están prohibidos. Pero no hay otra forma de ser rico. Trabajar, trabajar, trabajar. Pero hay gente que no quiere trabajar. Aquel tiene dinero y se hay que írselo a quitar. ¿Y se lo quitan cómo? Con violencia. Con amenazas. Y entonces vamos mal, no es el camino. Porque la violencia engendra más violencia. Y un círculo vicioso. Entonces la tierra estaba llena de violencia, estaba corrompida. Versículo 12 dice que Dios hace ahora otro examen. Y miró Dios la tierra. Y aquí ¿cómo estaba? Corrompida. ¿Pero por qué? Porque toda carne, o sea, todos los seres humanos se habían corrompido su camino.
habían destruido su vida, habían destruido sus ideales, habían destruido su manera de ser, sus valores y todo lo que realmente comporta un ser humano. Ahora estaba destruido. Hermano, es terrible encontrarse con una gente que ha perdido su camino, su ruta. Y hoy hay mucha gente que está extraviada, cree que está en lo correcto, está enajenada, no se ubica, no entiende, cree que él es el único que vuela, no le importa ni su familia, ni su madre, ni sus hermanos, ni sus hijos, le importa a él. Y eso es lo que Dios verifica. Todo estaba corrompido porque los seres humanos habían corrompido su camino. Y como ya estaba tomada la determinación de que Dios iba a destruir la tierra, y ahora vea los beneficios de ser justo, de actuar con justicia. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dios iba a justiciar esa tierra, pero ahora estaba haciendo provisión o estaba haciendo mérito para que este fulano que se llama Noé no perezca. Y mire lo que dice la Biblia, que Dios habló con Noé y le dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la misma tierra. Pero oiga lo que le dice a Noé: hazte un arca. Y le da las instrucciones: la calafatearás, la harás de madera de gofer, le harás aposentos, le harás una ventana, le harás una puerta, la harás de tantos codos, que era la forma de medir. Un codo equivale a 45 centímetros, un codo se mide desde la esquina hasta la punta del dedo. A eso se le llama un codo, o como un palmo. Y aquí se le dan las medidas y todo. Dios le dice a él: voy a destruir a esta gente, pero a ti te voy a dar la oportunidad de que te salves haciendo un arca. Realmente era una canoa. Lo que se requería era que flotara, porque no era para navegar, sino para escapar de un diluvio. Y dice la Biblia que le dijo el 17: aquí traigo yo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero mire, versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. ¿Quiénes van a entrar? Tú. Pero mire cuáles son los beneficios de ser justo, de ser correcto, de hacer las cosas bien. Su familia va a ser beneficiada. Hay muchos hijos que no se han muerto porque sus padres van cabal. Hay muchas madres orando por sus hijos. Hay muchos padres que, aunque no lo declaran, están preocupados por sus hijos. ¿Sabe lo que hacía Job? Dice la Biblia que él se levantaba muy de mañana y ofrecía sacrificios a Dios y decía: Dios, hago estos sacrificios porque no sé si mis hijos habrán pecado, pero si ellos han pecado, aquí estoy yo intercediendo por ellos para que los ayudes. ¿Cuántos oran por sus hijos? Qué poquito de... ¿Cuántos oran por sus hijos? Bueno, tal vez les puedo creer. Ore por ellos, están en grave peligro. Cada vez que salen de sus hijos de su casa, encomiéndelos a Dios. Y cuando estén en su casa, porque tampoco ahí están seguros, encomiéndelos a Dios. Hermano, mucha gente muere no porque son malos, sino porque otro anda bolo. Hay gente que va en su carretera, en su carro, o como peatón o en su bicicleta, y un bolo lo mata. O sea, otro baboso que anda alegre termina arrebatándole la vida a una persona buena. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestras esposas o por los esposos. Hay que hacerlo para que Dios tenga piedad de nosotros y extienda su bendición y su cobertura sobre nuestros hijos.
Fíjese lo que le dice Dios a Noé: entra tú. ¿Quién más? Fíjese qué interesante. Tus hijos. ¿Y quiénes eran los hijos de Noé? Versículo 10: Sem, Cam y Jafet. Y usted va a ver que no eran excelentes hijos. Recuérdese que Cam no era la gran cosa, pero estaban bajo la cobertura de, y dice tu mujer, la esposa, las mujeres o las nueras también entraron dentro del grupo. Es decir, 8 personas estaban siendo beneficiadas con un montón de animales para que escaparan del juicio que Dios iba a traer sobre esta tierra. Hermano, Dios siempre ha honrado y ha bendecido la justicia de los hombres. ¿Se recuerda cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Dios le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Los 2 ángeles que se fueron llevan encargo de destruir a Sodoma y Gomorra porque están corrompidas. Y Abraham dijo: allá vive mi sobrino. Y le dice a Abraham: tú eres el juez de toda la tierra, ¿cometerás injusticia matando al injusto con el justo? Y Dios le dice: no, yo soy justo. Y si hay 50 justos en Sodoma y en Gomorra, ¿tú destruirás esas ciudades, incluyendo los 50 justos? ¿Y sabe qué dijo Dios? Por amor a esos 50 justos. Oiga esto: por amor a esos 50 justos, ¿qué va a hacer Dios? No los destruiré. No hay 50 justos, dijo Abraham. Perdóneme, Dios, dijo, pero quizás faltarán 5 de los 50. ¿Las destruirías? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Por amor a esos 45, no lo destruyo. No habían 45. Y dijo Abraham: quizás habrán 30. ¿Las destruirás? Y dijo Dios: por amor a los 30, no lo hago. Y Abraham ya dijo: qué barbaridad, si la maldad está grave. Tal vez hayan 20, le dijo. Por amor a los 20, no lo destruye. Mire qué amor de Dios, pues. La única manera de preservar este mundo es siendo correctos. No habían 20, ni siquiera habían 10. ¿Cuántos habían? Póngale 4 y una que se corrompió al final. 3. En una ciudad de miles de personas. Hermano, no cambie su manera de vivir porque otros cambian. No deje a Dios porque otros lo dejen. No se haga mundano porque otros se hagan mundano. No siga la maldad porque otros lo hacen. Mantengamos nuestros principios. No solo está salvando su familia, sino también su ciudad. ¿Usted cree que ese cerro no puede reventar? Fíjese que nosotros hemos sido afortunados. Calamidades graves aquí no hemos tenido. Y ojalá que nunca hayan. Porque si llega a haber una calamidad, hermanos, los que vamos a sufrir van a ser nosotros y nuestros hijos. Por eso es importante ser justo. Por eso es importante seguir honrando a Dios. Para que el amor de Dios esté con nosotros y por amor a nosotros no hayan juicios. No lo hayan. Es que son beneficios que nosotros a veces no calculamos. Entonces vea, entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos y los animales que Dios les da las especificaciones de pareja o por pareja. Toma alimento para ti y para ellos. Y fíjese, esto es interesante. Versículo 22. Se dice que en esa época no llovía.
Lo que la Biblia dice que un vapor de la tierra, como el vapor que se levanta en la mañana, era el que regaba. Era como que si usted esté en una montaña, si usted está en una montaña y pasan las nubes generan suficiente humedad para producir agua. Por eso es que en la mayoría de montañas hay agua, por esa forma. Entonces, imagínese usted, Dios le estaba diciendo algo inaudito, jamás visto. Y le estaba pidiendo algo también inaudito y jamás visto. ¿Dónde se ocupan los barcos, hermano? En los ríos, en las costas del mar, en los lagos, pero en tierra. Si a usted le dijera a Dios, hazte un barco aquí en Aguilares, ¿cuánto le creerían a Dios? Si aquí ni ríos hay. Y los que hay ya se secaron. Si cualquiera puede decir, Dios está loco porque me está pidiendo que haga un barco y ni siquiera llueve, ni hay... Su mente pudo traicionarlo. Pero ¿sabe cuál era la clave de Noé? Noé era un fiel creyente de Dios. Pero no solo era fiel creyente, también era un hombre obediente. Porque dice aquí el 22, y lo hizo así Noé. Es decir, que todo lo que Dios le dijo que hiciera, él lo hizo. De acuerdo a las medidas y reglas y normas que Dios le puso, él lo hizo. Le dijo que fuera de tantos codos lo hizo. Le dijo que lo hiciera de tantos pisos lo hizo. Le dijo que le hiciera una ventana en el techo, se lo hizo. Le dijo que hiciera una puerta a la altura tal y la hizo. Le dijo que lo calafateara por dentro y por fuera y lo hizo. Y uno diría, ¿y para qué tanta cosa? Pero la obediencia Dios también la premia. A veces como cristianos no somos obedientes. ¿Y para qué pues? Es como cuando uno anda enseñando a manejar. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y uno le dice al discípulo, mire, cuando usted llegue a una esquina, frene. Cuando yo le diga frene, frene. Yo me acuerdo que uno de esos discípulos, yo le dije, frene. ¿Por qué? Me dijo. Frene, le dije otra vez, le metí un coscorrón. Dije, ¿por qué? Porque nos íbamos a hacer torta. Pero es usual. ¿Y por qué? ¿Y qué le importa? Frene. Otro señor me contó que le estaba enseñando a la esposa. ¿Verdad? Dicen que a la familia es la más difícil de enseñarle. Y entonces él de generoso le enseñó a la esposa. Y le dijo, mira, le dio todas las clases. Y ya cuando podía algo le dijo, te voy a llevar a la ciudad. Como ya le había explicado, le dijo, ahí en esa cruz calle, hace medio alto, le dijo. Pero la señora entendió otra cosa. Llegó a la cruz calle y metió el freno hasta la mitad. Y el hombre le gritó al esposo, te dije que hiciera. Yo, como ella es profesora, ¿verdad? Y el señor es coronel, ¿verdad? Entonces él le dijo, yo metí el freno hasta la mitad, vos me dijiste medio alto. Entonces yo dedujo que medio alto es meter el freno en la mitad. Metió el freno en la mitad, pero siguió pasando. Gracias a Dios no le pasó la rastra que venía. Hay que ser obediente. A veces Dios nos pide cosas que a nosotros no nos gustan, pero Dios sabe por qué lo hace. No estamos nosotros diciendo, ¿y qué? ¿Por qué? No. Dios le dijo a Noé, vas a hacer un arca. Ok, él pensó que era un barquito. No, le dijo, ¿de cuánto es? 300 codos. Si un codo es medio metro, 150 metros. Y lo vas a hacer de 3 pisos. Y le vas a hacer esto y lo otro. Y vas a hacer aquí y allá. Pero ¿cuál es lo interesante, hermano? Que aquí se demuestra que Noé no era un mal servidor de Dios, sino que era un hombre fiel y obediente. Porque dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y cuando él hizo eso, honró a Dios, porque le creyó y le obedeció. Esa es la clave para triunfar, creer y obedecer. U obedecer y creer. Es conmutativo. ¿Y qué ocurrió? Usted puede tener el capítulo 7, puede leer
todo el capítulo 7, que es donde se desarrolla el evento. Pero en el capítulo 8 dice la Biblia, porque pasó casi año y medio ahí, y dice que después de mucho tiempo se acordó Dios de Noé, 8:1, y de los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios ordenó el descenso de las aguas. Y terminó. En el 8:16 dice que Noé salió, le dijo Dios. Versículo 15, entonces habló Dios a Noé y le dijo, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y dice que salió Noé, su mujer, sus hijos, las mujeres de sus hijos, los animales. Salió, edificó un altar, honró a Dios, y era una tierra nueva. Todos los violentos se habían muerto. Todos los malos no estaban. Hermano, qué interesante sería que no hubiera violencia. ¿Cómo se imagina usted Aguilares, Guasapa y de donde venimos sin violencia, sin maldad? Sería lo más hermoso. ¿Pero Dios tomará cartas en el asunto? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser como Noé, vivir nuestra vida que nos ha tocado. Hoy como Dios manda. Y al hacerlo, al creerle a Dios y al obedecerlo, estamos asegurando nuestra propia salvación, no solo nuestra, sino hasta de los seres que nosotros queremos. Hoy más que nunca, en medio de esta maldad y de esta situación tan terrible, tú y yo tenemos un reto de vivir para el Señor. No te dejes contaminar. No te dejes influenciar, no pagues mal por mal, no devuelvas mal por mal, no hables, no maldigas, no, abstente de eso, detente de todo eso. Mejor adora al Señor, sírvele y Él te guardará, como guardó a Noé y como guardó inclusive a Lot. Usted se recuerda que aun cuando le quisieron hacer violencia, Dios lo guardó, porque Dios honra a los que le honran. Hermanos, creo que no tengo que hablar de la violencia que hoy vivimos. Muchos de ustedes la están viviendo en carne propia. Otros todavía no. Ojalá nunca la tengamos que vivir. Pero que somos llamados a ser como Noé, honrados, justos, correctos, amables, como Dios manda, a obedecerle y a creerle. Ese es nuestro papel ahora. Y si lo hacemos bien, Dios nos va a bendecir rica y abundantemente. Dios tenía un arca para Noé donde lo salvó. Dios tiene también hoy un arca que se llama Jesús de Nazaret para salvar a todo aquel que quiera huir de esa perversidad y corrupción. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y así con nuestro rostro inclinado, mientras reflexionamos un momento por lo que Dios pone en nuestro corazón. Hoy estamos en un tiempo difícil, de mucha corrupción, de mucha violencia. Se ha corrompido